a esta tormenta literaria donde van a llover historias sobrenaturales. Como todos los que estamos acá, vinimos por las benditas ganas de escribir de unos y las benditas ganas de leer de otros. Me tomé el atrevimiento de escribir algo y ahora lo voy a leer. Lo que primero conviene celebrar es que los escritores de San José siguen publicando y que en varios casos no dejan de multiplicar sus lectores, ya sea en lo departamental como en lo nacional y a veces en lo internacional. Además del alentador número de libros que se editaron en 2021, he de valorar que los autores no se repiten en sus búsquedas, tampoco en sus temáticas. La novela policial, los relatos sobrenaturales, los poemas, los haikus para niños y el ensayo periodístico fueron los géneros elegidos para captar la atención, imaginación y sensibilidad de quienes leen a lo largo del año que dejamos atrás. En un 2021 muy prolífico en cuanto a las obras de los autores de San José que pasaron por la imprenta y llegaron a las librerías, figuró esta colección de 17 cuentos que hoy nos unió aquí en el Instituto Cultural Español. Cuentos que quieren convencernos de que no hay nada más tentador para el ser humano que lo desconocido. Desde tiempos inmemoriales, aquellas historias que desafían la razón nos generan tanta curiosidad como temor. Y a la vez que producen espanto, nos atraen irremediablemente. Desde su infancia, César Reyes prestó oídos y asombros a aquellas leyendas que solían repetir los trabajadores rurales que compartían tareas con su padre. Esas aterradoras historias de Fogón tenían más de una versión. Algunas de esas experiencias paranormales tenían semejanzas con otras. Todas ellas lo acompañaron primero en la adolescencia y luego de adulto. Esos relatos siguieron vivos en su memoria y cada tanto eran enriquecidos por otro cuento que expandía esa colección. Un buen día decidió convertir semejante acervo en insumo literario. A los efectos del estímulo creativo, generalmente resulta más conveniente para un escritor enfocarse en los sucesos difusos, con enigmas a resolver y elementos fantásticos, que en los asuntos más terrenales. César publicó las primeras entregas en formato digital y tras acumular varios textos, algunos consejeros y un editor lo convencieron de que había material suficiente como para dar el salto de lo virtual al papel. Así es como llega San José Sobrenatural, su primer libro. Sus 17 relatos remiten a leyendas urbanas y campesinas que sobrevivieron por la oralidad y la superstición. Las más antiguas se remontan a casi la época colonial y las más recientes están ancladas en el presente. Unas se ambientan en la capital departamental, en el cemento, y otras en zonas del interior, como El Carretón o Chamizo, y huelen a campo. Abriendo cada relato de San José Sobrenatural, las ilustraciones de Marisa Ramírez, que también es autora de su portada, no hacen más que potenciar la avidez lectora de quienes se sienten atraídos por los brumosos escenarios de lo inexplicable. Así es como el escritor y periodista Maragato eligió seguir caminando hacia aquellos misteriosos episodios que tanto estimularon su imaginación y sus miedos. Todo ese mundo relacionado con la muerte siempre me resultó atractivo, me llevó a decir desde Ecuador a los pocos días de que San José Sobrenatural fuera publicado. Sin embargo, todo ese clima luctuoso ejerce un efecto inverso en cuanto al imaginario colectivo, porque esas historias, ahora, lejos de morir, están más vivas que nunca. Ya no dependerán estrictamente de la oralidad para seguir viviendo en la memoria. Ahora están a resguardo, están a salvo de la desmemoria que es la peor asesina de la identidad de los pueblos. En esa charla, mientras la tinta de San José Sobrenatural todavía estaba fresca, César me reconocía. Los relatos sobrenaturales te dan más alas y la posibilidad de ligar lo comprobable con lo incomprobable. Y eso da pie al dicho creer o reventar. ¿Y quién es uno para cuestionar a los que dicen ver algo por ahí donde
la mayoría de la gente no ve nada. Por ahí hay gente con una sensibilidad superior a la media. Conjeturas sobrenaturales al margen, lo que sí está comprobado es que la literatura es un vehículo capaz de sortear cualquier distancia y llevarlos donde sea. Vaya si sabe César de eso, que viviendo a más de 4.000 kilómetros encaró el viaje de escribir un libro para volver a sentirse cerca de Uruguay. Por eso, y a modo de conclusión, me gusta pensar en San José Sobrenatural como un libro sobre el más allá que nos conecta con el más acá. Y contra ese regocijo y felicidad de preservar y eternizar las historias de nuestro pequeño pueblo, no hay miedo que pueda. Ahora los invito a seguir en esta tormenta literaria con un gran amigo, escritor, crítico literario, que también tiene algunas palabras para dedicárselas a la primera obra, el debut literario de César Reyes. Buenas noches. Quiero saludar a César Reyes por la aparición de su libro y por la presentación. La verdad que este libro, San José Sobrenatural, es un libro que se lee muy rápido, es un libro construido de una forma creo que muy inteligente, porque los cuentos son breves, son muchos, atrapan al lector, tienen la magia de los lugares a los que uno puede ir e identificarse incluso. Y creo que es un gran acierto de César. Yo sé que César está atrás de este libro desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, ideando los relatos, incluso investigando. Conozco algunas cosas de primera mano porque hemos compartido charlas sobre la forma de escritura. Y bueno, creo que el acierto más grande de este libro es su lenguaje directo, sencillo, la forma de contar, la forma de plantear lo que sucede, que siempre es intrigante, siempre avanza hacia adelante. Este libro, como comenté en algún otro lado, creo que está destinado a pertenecer a ese pequeño grupo de publicaciones y de obras que se convierten en clásicos locales, digamos, ¿no? Este libro ya va en camino de convertirse en un libro muy leído por la gente de San José, no solamente por la gente de la ciudad, sino por la gente también de algunos de los parajes que son mencionados. Obviamente que lo puede leer cualquiera en cualquier parte del mundo, pero la gente de San José sobre todo creo que lo debe valorar como lo que este libro va a ser, que es uno de los clásicos que hablan de nuestra realidad, de nuestra cotidianeidad, pero además de las cosas fantásticas que puede haber en estos sucesos tan extraños que César cuenta. Hay otro elemento que creo que es una maravilla también del libro, que son las ilustraciones de Marisa Ramírez. Cuando uno recibe un libro ilustrado, las ilustraciones siempre pautan un poco la lectura de ese libro, y en este caso las ilustraciones de Marisa, en su rol de artista e ilustradora, creo que le otorgan al libro una ganancia, un favor, ¿sí? Una forma de interpretarlo que también redunda en una lectura beneficiosa. Por lo tanto, creo que en el año 2021 o 2022, la publicación de este libro de un autor de San José es una muy buena noticia. De nuevo, las felicitaciones, César. Creo que estimular a todos los posibles lectores, las posibles lectoras, a que consigan tu libro, a que se lo compren. Y bueno, y decirte que desde ya también va a estar disponible en la Biblioteca Ambulante Maragata Martín Pino Clara. Vamos a tenerlo a disposición de la gente para que también pueda llegar a nuestros usuarios. Para nosotros es un honor tenerlo, creemos que va a tener mucho éxito, auguramos lo mejor y también, ¿por qué no?, esperamos la segunda parte. Un saludo para todos los que integran allí la mesa, todos los que concurrieron a la jornada. Abrazo grande. Yo me contacté con el libro ayer anoche. Les puedo asegurar que dormí poco, porque me pasó algo este año, ¿no? Una de las cosas que me pasó es poder sentir como un poco propios los relatos. Yo vengo del campo
aquí muy bien representado, con un lenguaje muy gauchesco, César transmite aquellas inquietudes que teníamos cuando chicos en los cuentos de fogón de nuestros padres. Es increíble. Entonces me sentí identificada con muchos de los cuentos de él, pero más que nada, pensando que si bien este libro tiene narrativa desde 1900 hasta los días de hoy, de cuentos tan populares que corren por ahí, y que uno a veces por miedo no los dice porque piensa que, bueno, que va a caer en ridículo, que no le van a creer, siempre hubo algo sobrenatural y siempre lo hay. El tema que como no es tangible, a veces tenemos miedo de manifestarlo por caer en el ridículo justamente. Pienso que tiene mucho que ver este libro, puede llegar a ser algo así como un documento histórico, porque tiene muchos modismos maragatos, muchos modismos de nuestro Uruguay. Cuando yo estaba leyendo veía esas expresiones, les digo más, nunca en mi vida supe qué hacen los hombres cuando se van de turistas. Porque, bueno, en mi familia hay 5 hombres, 5 varones, y ninguno de ellos salió como turista. Entonces yo decía, ¿qué hacen en el campo? ¿Qué es lo que hacen ahí en el borde de los ríos? Y me encuentro con un relato tan bien explicado y también con tanto cuidado literario realmente, con tanto valor, que casi como que digo, puedo dibujarlo prácticamente, ¿no? Lo veo, lo que estoy leyendo, y eso me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención. Y más allá de que sean leyendas, muchas de ellas, creo que me pasó que como que pude recordar leyendas que han ido trascendiendo en el tiempo y que mis padres, que eran tamberos, que acostumbraban a juntarse y con los peones y conversar, contaban muchas de estas cosas que están aquí, que tienen muchas cosas en común tal vez, ¿no? Entonces yo creo que más que historias que no son reales, tienen algo de realidad, ¿no? Tienen algo de realidad, como el tema de, bueno, como dije, las luces malas y todo eso. Pero más allá, más allá de los quehaceres que conocemos a través de esto, los quehaceres de campo, cómo a través del libro podés hablar con mucha autoridad sobre lo que es la vida en el campo. Yo que lo viví, que sé lo que es la vida en el campo, puedo decir que César, vos venís del campo, ¿no? Sí. Sí, del barrio Colón, bueno, ahí vivían mis abuelos también, y bueno, bueno, yo quiero leer un pequeño fragmento porque hay cosas que me parece que con el sentido, lo que se le da de valores literarios muy importantes, cuando uno lee, poder armar en el momento que está leyendo esas imágenes muy claras y poder vivir el lugar. Pero más que nada lo que me interesó muchísimo es que como conocemos nuestro San José, podemos recorrer con el autor los lugares y vivirlo de una manera increíble. A mí me pasó eso en tantos cuentos de estos, ¿no? Dice lo que les decía del tema de qué hacen el turismo los hombres, ¿no? No sé por qué, pero es algo que no sé lo que hacían. Ahí dice, en esos días hacen cosas de hombres. Están sin bañarse toda la semana o, a lo sumo, se higienizan en el agua de los arroyos y ríos. Hablan de minas, de hazañas en el arte de la conquista, muchas de las cuales son anécdotas viejas, ya contadas en años anteriores, pero con ligeras variantes para hacerlas más atractivas al oído del interlocutor de turno. Juegan a las cartas, hablan diciendo muchas groserías, en fin. Por esas fechas, la mayoría de los tipos que acampan sacan de su interior al ser más salvaje adormecido durante todo el año bajo los paradigmas sociales. Realmente a veces como cuesta
conocer a las personas y conocen estos momentos en que las personas pueden abrirse y tener esa amistad, esa soltura entre ellos. Bueno, ahora me di cuenta que ahí están los verdaderos amigos que se conocen bien como... Y qué bien que lo contás, César. Yo me quedo asombrada. Bueno, sobre las barras, ¿no? Y todo eso. Pero también hay otras cosas que me llegan de los 17 cuentos que me asombran, como lo que tiene que ver con los cuentos de los niños. Ustedes saben que qué interesante, ¿no? Cuando se habla de niños, en un cuento que encierra algo de misterio, a todos nos produce como cierto chuchito, ¿no? Cierto miedo. Yo no sé por qué los cuentos que son fantásticos y que tienen niños involucrados nos dejan pensando, ¿no? Y hay uno que se llama Benditas Almas, que le puse, viste, le hice un corazoncito acá porque me encantó. Y también voy a leer un pedacito, si me permiten. Dice: al parecer nadie los escuchaba, pero en los tumultos siempre hay alguna oreja curiosa parada. En este caso, dicha oreja era la del gato, un viejo flaco y alto, jubilado, de ojos azules, que vivía en las afueras de la ciudad y siempre llegaba al bar a tomar hasta bien entrada la noche. Su figura acodada al mostrador se asemejaba a los juncos de los arroyos, encorvada y sin gracia, como en una especie de somnolencia permanente. Es como que lo veo, viejo. La verdad, lo veo inclinado, encorvado. Y qué linda esta metáfora, ¿no? esta comparación que dice, se asemejaba a los juncos de los arroyos. Pero más que nada, terminar el cuento y quedarse pensado. Hay uno que lo leí 3 veces o 4 veces. Y es de niños, que me dejó más impresionada de todos. Y el que trata de la violencia doméstica, ¿no? Que tiene que ver con la violencia doméstica. Algo que está tan en nuestros días como tan vigente, ¿no? Y de lo que queremos salir de una vez por todas y no sabemos cómo. También me conmovió mucho el dibujo, el cuento de la cárcel. Siempre nosotros que tuvimos la cárcel acá en San José, tal vez pocos de nosotros sabemos lo que ocurría en el interior de esta cárcel. Y César lo cuenta muy bien a través de uno de sus relatos, lo describe muy bien. Las horas que tantas personas pasaron allá adentro mirando la pared. Y cómo muchas veces nosotros, en las manchas de las paredes, descubrimos cosas que pueden parecernos mágicas. Yo les puedo asegurar que se van a atrapar tanto con este libro que no lo van a dejar de leer hasta el final. Y que a muchos maragatos, incluso a todo el país, y tal vez me voy más afuera, les va a interesar la historia de lo que no se cuenta, así que no se habla comúnmente, pero que yo creo que existe. Yo creo en lo sobrenatural. Pareceré un poco loca, pero sí, yo creo. Yo creo que existe algo y que todos por aquí o por allá hemos tenido alguna experiencia que nos lleva a tener contacto con algo que decimos fue casualidad, otros dicen fue un milagro. La verdad, este libro es maravilloso. Te felicito, me encantó. Hay que comprar. Bueno, buenas noches, gracias por venir a todos. Me ha sorprendido la concurrencia, me ha sorprendido gratamente el número de personas que hoy se acercó acá, entonces les agradezco muchísimo. Y siguiendo el consejo de un viejo profesor, así lo considero, que tuve cuando trabajaba en la radio de San José de Carlos Lacaba, consciente de la ansiedad que nos domina en este tipo de instancias, me traje lo que les voy a decir escrito, porque si no, obviaría un montón de cosas que les quiero decir, aunque va a ser breve mi intervención, hoy. Esta noche es de historias de
decía la publicidad, esas que siempre estuvieron ahí, contándose en la intimidad de la confianza, y a la que muchas veces la lapidaria tijera del qué dirán les cortaban las alas, no permitiéndole volar para salir de esos círculos. Estoy seguro que si les pregunto a ustedes cuántos han vivido alguna situación digna de contar en un libro como este, o si conocen a alguien que dice haberlas vivido, nos sorprenderíamos. Siempre aclaro que no soy un especialista ni investigador de fenómenos paranormales. Tampoco pretendo serlo. Lo que está en este libro no es una investigación periodística y su fin es entretener, el entretenimiento. Hace 9 años que resido en Ecuador y desde que puse un pie en la mitad del mundo tuve la necesidad de generar tentáculos que me mantuvieran cerca de San José, donde dejaba mis primeros 30 años y de donde no me he querido desprender totalmente. Es una especie de estar sin estar. Me gusta contar historias y como transmitirlas oralmente no es mi fuerte, me tomé la libertad de escribirlas. Eso me permite ser mucho más detallista y generar los ambientes que cada una de ellas necesita. Podría decir que buscaba generar un efecto como el que lograban Edgar Allan Poe o Stephen King, pero no. En realidad yo quería llegar a algo más cercano a lo nuestro, a lo que hacía Horacio Quiroga, por ejemplo. Creo que no es casualidad que la editorial con la que trabajamos este libro sea Más Quiroga Ediciones. Pero hubo un librito que me generó muchas cosas. Tenía 12 años, más o menos, y mi abuelo Amalio había comprado en un remate un fardo como de 500 revistas Corsa, de automovilismo argentino. Cuando estábamos desarmando ese fardo, en el medio, mezclado con todo, apareció un librito chiquito, ya amarillento por aquel tiempo y que aún hoy conservo. Era Nazarenas de Hierro de nuestro Wenceslao Varela. Aquellos relatos, cargados de ruralidad y tragedia, tenían la capacidad de, aún estando en medio de una ciudad, llevarme al campo, a una yerra. Me hacía ver la guapesa del gaucho, las miserias humanas, el sufrimiento de un niño pobre o el sagrado amor hacia la madre que puede llevar a toda una familia al sacrificio de ser devorada por un río embravecido. Esa magia me cautivó porque era simple, accesible para todos, y un día me atreví a empezar a escribir, partiendo siempre de un disparador, algún testimonio de alguien que decía o dice haber vivido una situación digna de ser convertida en relato. Primero, y con un poco de vergüenza, los compartí en un blog. Después, en la sección lectura del portal San José Ahora. Siempre el epicentro era el departamento de San José. Por eso considero que en este libro hay pedazos de campos, de calles, de edificios, pero sobre todas las cosas hay pedacitos de nuestra forma de ser como josefinos. Me sorprendía la cantidad de lecturas que cada una de ellas tenía. También que varias personas me confiaran sus vivencias, esas vivencias consideradas sobrenaturales, porque si bien el fin es entretener, nunca se subestimó a quienes brindaron su testimonio. No se juzgó a nadie. Así las historias se fueron agrupando hasta que un buen día el amigo Ramiro Castro, escritor, autor del libro El Uruguay de los 2 exterminios, y que también recomiendo leer, me puso en contacto con la editorial Más Quiroga. El borrador fue analizado en Montevideo y Alejandro Ferrari, quien posteriormente escribió el prólogo, dijo la frase que finalmente iniciaba con la concreción de lo que hoy presentamos. César, acá hay un libro. Al principio dudé, no me convencía, pero Maite, mi compañera de vida, me dijo con su tono ecuatoriano de la sierra, hazlo, te va a dar muchas satisfacciones. Le hice caso y como tantas otras veces, tuvo razón. Hacía años
la docente y artista, pero ante todo amiga Marisa Ramírez, me había dicho algo así como: César, el día que escribas un libro, yo te hago las ilustraciones. Esto último puede variar un poco porque hoy hablando con Marisa me decía que en realidad fui yo el que le dije: el día que haga un libro, vos me vas a hacer las ilustraciones. Así que la comprometía desde antes. Ese fue otro acierto, porque además de aceptar y de desarrollar ilustraciones exclusivas, tanto para la portada como para los 17 relatos que conforman el libro, plasmó las escenas casi tal cual como las había imaginado al momento de escribirlas yo. Es algo mágico. Marisa está por ahí abajo y le pido un reconocimiento de parte de todos. Lo que vino después, que el libro estuvo en las vitrinas, es todo positivo. En San José, la primera edición, que salió a mediados de diciembre pasado, se agotó en solo 10 días. La segunda también está registrando un movimiento importante, según nos han manifestado desde diferentes librerías. Y perdón que les pida aplausos tan seguidos, pero también aprovecho este momento para agradecer a los amigos de Entre Libros, Puro Cuento y La Canasta, gente de San José que le está dando para adelante a todos los autores. Acá hay gente que no acostumbra a leer, pero sí han comprado San José de Sobrenatural y lo han leído. De corazón les quiero agradecer por eso, porque está bueno que se la jueguen a apostar al nuestro, ¿no? Les agradezco de corazón a esa gente que no acostumbra por ahí a comprar un libro, leer, y sin embargo, más allá de lo que puede ser el apoyo, porque te conozco, se ponen después a hablar y te hablan de los relatos que están en el libro. Entonces efectivamente no es verso, que lo leyeron efectivamente, entonces eso me llena de alegría y de emoción. El miércoles pasado de noche hice una uruguayés, aprovechando que ando por acá. Fui a ver Peñarol Cerro Porteño al bar de un amigo. Al terminar el partido mencionamos lo de esta presentación y nos quedamos charlando. Éramos 5 personas, de las que 4 tenían algo para contar relacionado con esta temática. Vivencias que en algunos casos eran contadas por primera vez. En el libro hay un par de historias cuya génesis fue la barra de un bar. El miércoles nos pasamos un par de horas hablando, porque cuando lo que prima es el respeto y la tolerancia, en cualquier ámbito de la vida la cosa fluye mejor. De eso no tengan ninguna duda. Me han preguntado si San José Sobrenatural es un libro de miedo, y automáticamente me viene a la mente un dicho que escucho desde que soy muy chico. No hay que tenerle miedo a los muertos, hay que tenerle miedo a los vivos. Yo, por ejemplo, le tengo un poco de miedo al desgano que puede provocar en quienes se atreven a crear, esos que cuestionan todo y poco o nada hacen, porque cuando ganan los segundos, como sociedad, creo que terminamos perdiendo todos. Me da miedo que los que tienen poder de decisión te den la espalda o ignoren si no les seguís el juego. Me dan miedo los que en cargos circunstanciales se creen los dueños de la pelota, porque en este campito la pelota en realidad es de todos.